Muy buenas noches, gracias que está con nosotros a través del canal del Congreso, qué bueno que nos acompaña y yo creo que todos sabemos que no hay que darle muchas vueltas al momento que se vive. Llegará el momento de las reformas en materia, leyes secundarias en materia energética. Hoy estamos en el momento de las de telecomunicaciones. La semana pasada tuvimos un programa en donde centralmente estuvimos con el tema de radiodifusión. Hoy también estaremos en radiodifusión, pero también veremos pues bondades, alcances en materia de telecomunicaciones. Le hemos llamado a este programa las leyes secundarias, segunda parte, y no dude que haya tercera y cuarta parte, porque el asunto camina en los terrenos de lo controvertido, y adelanto algo que es presumible, que se puede pronosticar en algún sentido, que pueda haber controversias y que terminen algunos asuntos de estas leyes secundarias en la Corte para ver qué decide la Corte. Eso será adelante si es que así sucede. Por lo pronto, yo le quiero agradecer a Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, que esté hoy con nosotros. Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días. Gracias. Tardes, perdón. Tardes, noches. Gracias. Es la costumbre del 11, perdón. Pero dentro del mismo día. Dentro del mismo día, eso es lo más importante, Javier. Sí, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. A ver, así de entrada, nomás en un casi sí o no. ¿Ves con buenos ojos lo que está pasando? Sí. Sí, eso es muy importante. Bueno, está también Francisco Javier Guerrero, que es consejero del INE, hoy anda ahí en el periódico Excelsior y en otros asuntos políticos. Muchas gracias, Javier. Al contrario, tocayo, un gusto. Muchas gracias. ¿Le pones buena cara? Creo que mejoró mucho la discusión y veo un proceso civilizado para su aprobación. Muy bien. Y finalmente Fernando Negrete, director de Media Telecom. Jorge, gracias, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo la ves de bote pronto así? Pues hay unas cosas razonables, otras que me parecen lamentables. Bueno, eso. Ok. Bueno, entonces, si te parece, Gerardo, entremos. Digamos, entiendo que es telecomunicaciones, pero incluye, ¿no? Radiodifusión, telecomunicaciones. En la parte que tú has visto de telecomunicaciones, que creo que se ha hablado poco por lo estridente que puede resultar la parte de radiodifusión, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Ahora sí que virtudes, defectos, bondades, a problemas que vamos a enfrentar aprobando esta ley, en fin. Pues mira, desde 1995, ¿sí?, en que se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones, estaba previsto la posibilidad de regular de manera asimétrica aquel que tuviera poder sustancial en el mercado, que evidentemente era Telmex, y poco a poco Telcel se fue convirtiendo también en un operador dominante. Desde 1995 hasta el día de hoy, nunca se pudo regular asimétricamente a Telmex y a Telcel. Primero porque el andamiaje institucional estaba mal hecho. No había una doble ventanilla, había una triple ventanilla. Era la Comisión Federal de Competencia la que determinaba la existencia de poder sustancial en el mercado, era la Comisión Federal de Telecomunicaciones las que imponía las medidas asimétricas, y era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que otorgaba, modificaba o sancionaba títulos de concesión. Aprovechando esta debilidad institucional, este mal andamiaje jurídico, América Móvil, Telmex, Telcel fueron exitosos desde entonces en suspender y en tirar, a través de juicios muy largos, todas y cada una de las declaraciones de poder sustancial que se le dictaron y toda la regulación asimétrica que se le dictó. Entonces, me parece que esta legislación, consecuencia de la reforma constitucional del año pasado, es sin duda un gran avance, porque ahora sí ya no hay suspensión, hay un fast track para declarar agentes preponderantes en los sectores telecomunicaciones y radiodifusión, que no tiene la complicación que tiene la figura del poder sustancial. Simplemente hay que acreditar que se tiene más del 50% en un sector. Sí. Y con eso se imponen las medidas y sin suspensión. Eso va a permitir agitar las aguas que la verdad estaban estancadas desde hace 20 años. A ver, Gerardo, sobre el tema.
entiendo que tendremos que pasar, ¿no?, por los tres. ¿Cuál es su perspectiva? Este verbo que ahora conjugamos, yo prepondero, tú preponderas, etcétera, esto de la preponderancia, bajo tu óptica, ¿debe ser por sector o por servicio? Yo creo que debe ser por sector. Por sector. Y por las siguientes razones. Sí. Independientemente de la lectura que le queramos dar al texto constitucional, para mí es claro, si se interpreta armónicamente el octavo transitorio, por armónico quiero decir no con párrafos aislados, Sí, sino integrado. leyendo integral el artículo, es claro que es por sector. Pero también hay una lógica para que sea por sector. Las telecomunicaciones es un conjunto de servicios convergentes. ¿Qué quiere decir que son convergentes? Que las fronteras tradicionales entre servicios se han diluido, se han difuminado. Hoy yo te preguntaría a ti, ¿Netflix es televisión o no lo es? Ya no hay fronteras claras. Si tú vas a tomar una medida que afecta a los mercados, tienes por lo menos que tener las fronteras claras. Y las únicas fronteras claras que tenemos son las de sector, no las de servicio. ¿Esto es extensivo al tema de radiodifusión o ahí no te metes? No, es extensivo al tema de radiodifusión. Aunque en el tema de radiodifusión, en realidad la convergencia no es tanta. Dentro de poco tiempo, yo creo que la televisión abierta va a ir perdiendo penetración y vamos a empezar a ver todo a través de banda ancha. Y nosotros vamos a armar nuestros paquetes de qué queremos ver y qué no queremos ver con entera libertad. Los servicios, tampoco quiere decir que alguien que tenga poder sustancial en determinado servicio, por ejemplo, televisión por cable, se queda sin regulación asimétrica. El 7 de julio, es decir, en 5 días, entra en vigor la nueva Ley Federal de Competencia Económica. Y ahí está expresamente prevista la figura de agente con poder sustancial en el mercado relevante. ¿Cuál es el mercado relevante? El que define el IFETEL. El IFETEL hará un análisis del mercado, de las posibilidades de entrada y de salida de competidores al mercado, de costos hundidos, de cobertura geográfica, de insumos esenciales, y determinará quién tiene poder en determinado mercado. Por determinado mercado quiero decir determinado servicio con las fronteras que el IFETEL defina y en determinada cobertura geográfica. Una vez que el IFETEL defina eso, le puede imponer las mismas medidas asimétricas que tienen los agentes preponderantes. Bueno, a ver, Javier, tocayo, el tema, entiendo que tu área es más de radiodifusión. De cualquier manera, casi que te coloco ahí contra las cuerdas. Una opinión sobre el tema de telecomunicaciones e inmediatamente entramos al tema de la radiodifusión. A ver, mira, yo creo que habría que hacer una reflexión un poco más hacia atrás de lo que ha venido sucediendo. Si nosotros recordamos hace algunos meses que este tema estaba muy candente, hubo una serie de inquietudes por parte de la sociedad civil, de muchos espacios, que yo diría de carácter académico, de intelectuales independientes, en torno a temas que se consideraban como inapropiados en esta legislación. Por cierto, habría que recordar que el Pacto por México entregó la reforma constitucional con un consenso muy pocas veces visto. Los tres principales partidos en materia de reforma constitucional fueron de la mano. Fue algo, no sé si coincidas conmigo, Javier, fue algo pocas veces visto en el escenario político mexicano, pero en México siempre sucede con frecuencia que la interpretación de las letras chiquitas, es decir, la legislación secundaria, es donde vienen los grandes problemas. Lo mismo lo acabamos de vivir en materia de la reforma político-electoral. Tú sabes, la parte constitucional salió más o menos con cierta velocidad, pero la parte correspondiente a la ley secundaria se complicó. Desde mi interpretación funcional como abogado, yo te diría que siendo congruentes con los precedentes, con la propia actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo comparto la visión que Gerardo ha puesto sobre la mesa. La realidad es que hacer esta revisión sobre los sectores, si es por sector o es por servicio, desde mi interpretación como abogado, con una visión constitucional de lo que estoy observando, creo que evidentemente tendría que ser por sector. No veo una salida más allá de esta definición. Entiendo, porque lo he observado durante estos últimos, sobre todo durante este último mes,
observo que hay una división de opiniones. Y te diría además, Tocayo, que esa división de opiniones es muy interesante porque particularmente en los dos partidos opositores, en el PAN y en el PRD, esta división de criterios creo que se puede ver cómo se ha filtrado, se ha trasminado hacia el interior de los grupos parlamentarios, entre quienes tienen una visión, creo que de una interpretación muy funcional de la Constitución y de lo que ellos mismos aprobaron, y por otro lado un segmento muy respetable también, que interpreta esto de una manera distinta. Pero yo te diría que precisamente con el propósito de permitir que florezcan todas las atribuciones por las que tanto se peleó para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creo que esta definición que se hace por sector sería, desde mi punto de vista, indispensable para de ahí te poder arrancar. Lo cual no significa, y aquí también coincido con Gerardo, la parte correspondiente a medidas que se pueden tomar desde otros espacios y en base a otras leyes para poder establecer algunas políticas públicas que equilibren la cancha y, si se vale la expresión muy del derecho electoral, que se genere mayor equidad en este acceso que tenemos los consumidores tanto a los servicios de telecomunicaciones como a los servicios de radiodifusión. En ese sentido, yo te diría que la discusión que vamos a ver, yo diría que en las próximas horas, va a poner sobre la mesa una discusión de fondo donde tú lo anunciabas y creo que así sucederá. Parece ser que todo indica que esta visión por sector será la prevaleciente. Si las matemáticas no fallan, pareciera que así va a terminar, pero también es claro que muy probablemente algunos legisladores que no estén de acuerdo con la resolución final podrán llevar a cabo algunas acciones de inconstitucionalidad, ya algunos las han anunciado, pero desde mi perspectiva como abogado te diría, yo que he estado revisando el tema, creo que la decisión que se está tomando en el dictamen es la adecuada, por una cosa adicional, el hecho de que se refiera a la letra lo que establece la Constitución y sea el IFT el que tenga que definir, como ya definió, por cierto, en el caso de la preponderancia de los dos grandes gigantes que fueron señalados como preponderantes en los dos sectores, creo que esto al final del día permitirá que el IFT, ya con sus herramientas técnicas, entre a la cancha de una manera más definitoria. Yo lo señalaría de esa manera, por eso es que coincido con lo que Gerardo ha señalado. Bueno, ahorita regresamos a la radiodifusión, si te parece, para que cerremos, Jorge, con el tema en particular telecomunicaciones. Ahora sí, que virtudes, defectos o cosas que veas. Fíjate, Javier, que uno de los problemas que existe cuando se legisla en materia de telecomunicaciones es que tienes que mirar para adelante y no mirar hacia atrás. En este instante, todos los órganos regulatorios de Europa están concentrados en Estrasburgo. La semana pasada estuvieron reunidos con todas las empresas de telecomunicaciones, porque el llamado fue 200 empresas de telecomunicaciones en Europa generan una economía parecida a la economía de las telecomunicaciones en Estados Unidos, que tiene solamente 4 operadores. ¿Cuál ha sido el sustento de la ideología regulatoria de la regulación europea? Las tarifas asimétricas, la compartición de infraestructura en una etapa para expandir los servicios de telecomunicaciones y una obsesión por generar competencia en cada uno de los 27 territorios de la Comunidad Europea. Esto ha llevado a la fragmentación del sector y ha olvidado algo que es fundamental en economía de las telecomunicaciones, que es la globalización de la economía de las telecomunicaciones. Hoy en día, en este instante entonces, la propuesta de toda Europa para encontrar lo que le denominan el mercado europeo digital único, radica en desregular, y nadie piensa ni en tarifas asimétricas, ni en compartir infraestructura a costo cero o a costo incremental promedio, sino a costos operativos, porque se acaban de dar cuenta del terrible populismo en el que cayeron los últimos años. Si tú recuerdas el documento de la OCDE hace 2 años, varios salimos a criticarlo y dijimos claramente que el mundo estaba cambiando y no era la visión de la OCDE. Hoy en día la OCDE fue presionada ya por toda la Comunidad Europea para pensar distinto. Y en el último documento de la OCDE hizo un estudio sobre Colombia, igualito al de México, recomienda exactamente todo lo contrario a lo que recomendó en México. Consolidación del sector. Y dice que es imposible sostener tarifas asimétricas y solamente se justifican cuando hay nuevos entrantes. Entonces, ¿qué quiere decir hoy en día?
El tema no se puede sabotear por el populismo o por defender las posiciones de las empresas, sino tenemos que apuntar a un objetivo muy preciso, que es la cobertura, particularmente de un país que es líder en tener los peores indicadores del sector en América Latina. Comienzo. En materia móvil, estamos solamente arriba de Jamaica, de Nicaragua y de Cuba. Tenemos 87 dispositivos móviles por cada 100 habitantes y si, como la Estrategia Digital Nacional indica y queremos parecernos a Chile, necesitaríamos llegar a 145 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, lo cual quiere decir que necesitamos 60 millones más de conexiones nuevas. Esto quiere decir que la reforma tuvo que haber sido dirigida a estimular al sector en su conjunto, no a restringir solamente a un incumbente, ¿no? Y promover el reparto del mercado rentable. Lo que se debió haber hecho es incrementar y estimular la consolidación del sector de los pequeños, estimular, por supuesto, y regular al incumbente como se está haciendo, pero permitiendo el sano ciclo de inversión, de reinversión que el sector necesita. Esto ya lo hicieron en otros países. Voy al caso más reciente, que es el caso de España. Aquí se dice que un agente económico preponderante es quien tiene arriba del 50% del mercado. Bueno, en España, Telefónica de España tiene cerca del 60% del mercado, 57, 58% del mercado en su conjunto, y acaba de comprar Canal Plus. Entonces es un agente económico preponderante. Allá le llaman, la figura de México fue copiada de la regulación española, malamente copiada, que allá se le llama agente económico relevante. Y por supuesto se regula todo el tema de peso específico en el mercado, peso sustancial en el mercado. Pero en este instante España tiene una nueva regulación. La regulación entró hace 45 días en vigor y va en sentido contrario a la regulación que estoy viendo en el dictamen de ayer en la noche. Me preocupa que el objetivo en la regulación mexicana es defender el derecho de la competencia desde la perspectiva de las empresas y no desde la perspectiva del consumidor. Y por supuesto, esta reforma no va encaminada al crecimiento de la cobertura ni de mayor conectividad, sobre todo en áreas rurales. O sea, no. No. No va a funcionar. Desde mi punto de vista, no. A ver, ¿qué piensas, Gerardo? Coincido con Fernando en que deberíamos de ver al futuro. Sí. Europa hace 20 años hizo su tarea. Hace 20 años le impuso obligaciones asimétricas a los incumbentes. En el Reino Unido a British Telecom, en Francia a France Telecom, etc. Llevamos 20 años de retraso. Estoy de acuerdo que lo ideal es quitar todas las ataduras y que el mercado opere libremente. El problema es que llevamos 20 años de retraso. En México nunca lo hicimos. Tenemos que hacerlo en algún momento. No podemos partir de una situación, de una concentración del 80% sin meter los mismos controles que toda Europa metió desde hace 20 años y que hoy ya está liberalizando, pero los está liberalizando porque ya cumplió con sus objetivos. La regulación asimétrica siempre debe de ser transitoria. Una vez que cumple con sus cometidos, la eliminas y que el mercado se regule solito. Estamos en esa etapa. Estamos iniciando esa etapa. Lo que Europa hizo hace 20 años. Sí. A ver, ¿qué piensas, Javier, cuando... Yo no creo que necesariamente por defender al Grupo Carso o al ingeniero Slim. Yo creo que por lo que uno alcanza a ver, ¿no? En donde se acaba diciendo, esta es una ley que tiene un destinatario, el Grupo Carso. Yo sé que lo han oído los tres de alguna otra manera. Y yo no creo, y además el otro día me decía Francisco Hernández Juárez, el líder del sindicato de telefonistas, entiendo que puede ser juez y parte en este caso, pero me dijo algo que me llamó la atención. Dice, Telmex lleva como 2 o 3 años que no invierte. ¿Para qué invierte si al rato le van a dar un mazazo? Que es más o menos la filosofía. Bueno, te dejo eso en la mesa. A ver, mira, yo creo que al final del día hay una visión que está haciendo falta en toda esta discusión y que es una visión, quizá por mi trayectoria en los temas electorales lo traigo mucho en la cabeza, que tiene que ver con que estamos partiendo de un Estado mexicano que durante muchos años, lo decía Gerardo, con varias ventanillas, 2, 3, 4, las que tú quieras, pareciera que había renunciado a tomar ciertas decisiones en materia de regulación. La regulación siempre es compleja,
porque la regulación enfrenta objetivos específicos y ataca intereses. En la parte política, tú sabes muy bien, el desmontamiento del Estado autoritario, la transición hacia un instituto electoral autónomo. Creo que estamos en una suerte de periodo de transición muy complejo, donde me da la impresión, se lo escuchaba el otro día al senador Roberto Gil, y yo coincido con él en este planteamiento. Él decía en un debate que tuvo con mi tocayo Javier Corral, donde él decía, a ver, yo me niego a estar discutiendo solamente esto en función de actores específicos. Se supone, y yo estoy convencido de esto, que tú diseñas la ley con una visión de Estado, con una intención de política pública, que pretende al final un objetivo. Y ese objetivo es, hasta donde yo entiendo, no solo en tema de telecomunicaciones o en la radiodifusión, el objetivo es eso que le impacta al ciudadano. Es decir, tú, nosotros, ¿qué vamos a ganar con que haya más competencia en la radio y la televisión? ¿Y qué vamos a ganar con que haya más competencia en la telefonía celular, en el internet? ¿Qué vamos a ganar? Esa es la parte que creo que en esta etapa germinal donde estamos, donde queda claro que la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció ya algo que hasta parecería un poco de sentido común, ¿no? Pues en telecomunicaciones el preponderante es este señor y en radiodifusión los preponderantes son estos señores. Esa fue una decisión que en su momento fue largamente acariciada para poder comenzar a tomar algunas decisiones de política pública que, como bien dice Gerardo, se han postergado durante muchos años. La parte que sí es cierta, y no solo aplicaría para el caso de Telmex, sino aplica también para otros futuros inversionistas en el tema de la radiodifusión, es si seguimos planeando y planeando sobre los temas, y esto no se concreta en leyes de observancia general, que todos los actores sientan van a ser ejecutadas de manera objetiva, evidentemente el capital sigue en una actitud especulativa. Y esto se aplica, tocayo, también en el tema de la energía y se aplica en muchas otras de las llamadas reformas estructurales. Creo que estamos en este preciso momento en el parto de los detalles. Y el parto de los detalles polariza la discusión indefectiblemente. Ustedes seguramente lo han visto durante estas últimas semanas. Por fortuna, creo que se fue corrigiendo de alguna manera. Si la discusión empezaba diciendo es que tú defiendes a A o tú defiendes a B, pues evidentemente la discusión se hace imposible. ¿Por qué? Porque yo no creo que los legisladores deban entrar a ese terreno, al terreno de defender o atacar a un agente en específico. El objetivo debe ser construir un entramado legal que sea de aplicación general. Y ahí es donde creo, tocayo, que dejo esta reflexión sobre la mesa. Creo que después de tanta discusión legal en la constitucional y ahora en la secundaria, tiene que llegar un punto en donde permitan que el órgano regulador del Estado mexicano, que es el IFT, que ya tiene autonomía, pueda desplegar esa autonomía y pueda empezar a tomar decisiones, porque de otra manera vamos a seguir en el torneo de dimes y de diretes. Exacto, y esto no va a facilitar que esto suceda. Yo no creo que la ley, para concluir tu pregunta de manera muy específica, yo no creo que deba ser vista para lastimar en específico a alguien o para beneficiar en específico a alguien. Lo que debe buscar es generar condiciones de equidad en la competencia para que eventualmente sea el consumidor el que pueda tener mejores condiciones de acceso a estos dos servicios. A ver, retomo lo que dice Javier, Jorge, a ver. No debe de ser una ley que tenga beneficios, sino que cree condiciones, ¿no?, de competencia. ¿Por qué se insiste, o es parte de un discurso ya ideologizado, por qué se insiste que es una ley que beneficia a Televisa? Mira, ¿qué supones? ¿Lo crees? Sin duda sí, pero además no dicho ya por mí. El asunto es, por eso es que insisto en que cuando analicemos el sector de telecomunicaciones coincido en el sentido de que tienes que verlo desde una perspectiva agnóstica. El problema es que cuando comienzas a construir el argumento desde la perspectiva agnóstica, cuando pones apellidos a hipótesis y empiezas a construir la fórmula, en ese instante comienzas a ser tachado de una u otra forma. Por eso comienzo por lo siguiente. 1. Los errores de los últimos 20 años de Europa lo han llevado a tener la más baja penetración, por ejemplo, de 4G en el mundo. La política de competencia por infraestructura en telecomunicaciones y la regulación en Norteamérica los ha llevado a tener más del 70%, por ejemplo, de los despliegues de 4G y la cobertura más amplia que exista en la historia de un país.
Estados Unidos está teniendo una economía de las telecomunicaciones que da cobertura, que da precios y que da convergencia. La economía accidentada y con acuse de mea culpa que tienen los europeos en este instante, confiesa claramente que son campeones de la competencia. Tienen en Liechtenstein o en Luxemburgo 4 operadores en países que tienen 200,000 habitantes, ¿no? Y hay no ofrecen ni precio ni tienen cobertura, y en este instante el despliegue 4G ha sido absolutamente ridículo, muy bajo. En este caso, la reflexión que hacen ellos es para los últimos 20 años. ¿Cómo creo que tiene que ser vista una regulación en el caso de México? Sin duda, la creación de nuevos modelos de negocio tan vertiginosos como los que estamos viendo invitan a que tengamos un órgano regulatorio, y nuevamente comparto el punto de vista contigo, y no es mi visión solamente, es de la visión de la OIT y de más de 100 países que han suscrito diversos documentos en materia de regulación agnóstica. En este caso, la idea es que tengas tú un órgano regulatorio técnico que te permita poder enfrentar esta regulación sin ninguna contaminación regulatoria. Sí. Si tú tienes una ley con un artículo como el 131, que de entrada te dice que tendrás que imponer tarifas asimétricas, ya le secuestraste la facultad al órgano regulatorio. Entonces no se da la hipótesis que planteas de que necesitamos un órgano regulador justamente autónomo. La ley que tenemos hoy en día, la propuesta que está a punto de autorizarse, no lo permite. La ley opera ipso iure y los legisladores operan desde su tribuna estableciendo la regulación de manera inmediata y no permitiendo que el órgano regulador sea el que lo resuelva. Si va a haber tarifa cero y si va a haber tarifa con los costos que sea el órgano regulador el que lo defina, ¿no? Ya lo ha dicho, no le he dicho, yo voy a citar 2 casos. El expresidente del órgano regulador alemán, Justus Haukat, el exregulador español, Ángel García Castillejo. Platicábamos con ellos en un seminario que organizamos en Media Telecom y estaban verdaderamente entre una mezcla de alarmados y atacados de la risa por el tipo de regulación con dedicatoria para construir claramente condiciones de competencia dirigidas desde el legislativo, ¿no? No permitiendo ejercer las facultades rectoras del Estado. No se nos puede olvidar que el Estado tiene facultades de rectoría, regulación, política pública, estímulos, orientación y sustitución. Tenemos muchos elementos en la política, en la rectoría económica del Estado que permitirían que pudiéramos corregir las ineficiencias del mercado, ¿no? Si tenemos hoy en día el fenómeno de concentración que tenemos, es por falta de regulación y por falta de política pública. Entonces, lo que hay que hacer es como lo hacen todos los estados, crean agendas regulatorias, crean agendas de política pública, y te doy dos ejemplos muy precisos. Hace 5 años la Comunidad Europea dijo, vamos a eliminar la larga distancia y el roaming porque tenemos un problema. Y hace 5 años lo dijo Chile, y negociaron con toda la industria, establecieron una agenda, ¿no? Sí. Y trabajaron poco a poco. Creo que es lo que nos hace falta. Y llegamos 5 años después. Así es. Por lo menos. Así es. Bueno, a ver, cerremos. Entiendo que hay muchas cosas que decir. Pero diría, creo que estamos ante la inminencia, ¿no? La inminencia tiene que ver con la democracia, imperfecta como sea, pero hay una mayoría que decide, con los recursos que la propia democracia ofrece. Si yo no estoy de acuerdo me puedo amparar o puedo presentar una controversia, pero yo les diría, con esto que se va a aprobar casi seguro, cambian las condiciones de la industria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México en función de la competencia, de la democracia, de la participación de los consumidores, de los derechos de las audiencias. Sé que te lo estoy preguntando, Gerardo, a los 3, y me van a decir, ¿y tienes 1 hora más de programa o no? ¿Me entiendes? Porque sé que tiene, pero les pido a ver si podemos hacer un resumen y que con eso cerramos. Mira, yo creo que sí. Hay medidas que van a entrar en vigor inmediatamente. Sí, en telecomunicaciones, ¿verdad? En telecomunicaciones, como el tema de las tarifas asimétricas en materia de interconexión. ¿Eso qué quiere decir técnicamente? Que Telmex no va a poder, Telmex, Telcel no van a poder cobrar tarifa de interconexión y los demás sí. Quiere decir que si yo me comunico a otra línea telefónica, soy Telmex, no puedo cobrar. Pero si la otra línea telefónica se comunica conmigo,
sí no, puede cobrar. Al revés. Si otra línea telefónica se comunica con Telmex, Telmex no puede cobrar. Exactamente, perdón. Sí, eso quise decir, perdón. Sí. Exacto. Y al revés sí. Y al revés sí. Creo que la idea de fondo es que los operadores hagan negocio con sus clientes y no con los competidores. Los operadores deben de recuperar su inversión y tener sus utilidades por el servicio al cliente, no por negocios que hacen con otros competidores. Pero bueno, este es nada más un comentario. Tarifa de interconexión empieza inmediatamente. Larga distancia desaparece. No terminé de ver el documento que subieron ayer, pero creo que en 6 meses desaparece por completo. Eso lo van a ver los usuarios en su bolsillo muy pronto. Lo van a sentir. En telecomunicaciones creo que va a haber una buena agitación del mercado que puede atraer el interés de inversionistas, lo cual sería muy bueno. En materia de radiodifusión, no podemos olvidar que están en curso la licitación de 2 nuevas cadenas nacionales de televisión, más la cadena nacional propiedad del Estado mexicano. O sea, vamos a tener 3 nuevas cadenas con posibilidad de multiprogramación. No sé exactamente cuántos canales puedas llevar, 5, 4, etcétera. Pero cada uno de esos canales se va a poder multiplicar por lo menos por 4. En materia de radiodifusión, yo creo que el tema es pluralidad, oferta plural de contenidos, con 3 nuevas cadenas. Piso parejo. Y piso parejo, pero con 3 nuevas cadenas comerciales. 2 comerciales y una propiedad del Estado. Con 3 nuevas cadenas, con posibilidad de multiprogramación por 4, vamos a tener por lo menos 12 opciones más en televisión abierta, que van a ser 12 ventanas nuevas. Yo creo que eso va a agitar mucho también el mercado de la radiodifusión. Yo creo que es mejor que algo pase a que nada pase. No, como dicen algunos, algo tiene que cambiar para que todo siga igual. ¿No crees que es este el caso? Pero es que sí está cambiando mucho. ¿Sí? Lo que viene en esta ley y lo que viene en la reforma es un cambio radical. A ver, Javier, a todo lo que dije, te agrego otra variable que es muy importante, que son los medios públicos, que sé que de eso te han pasado cerca en diferentes momentos en tu actividad política. Mira, solamente para retomar una cuestión que dijo Gerardo que me parece que es importante. El status quo ya es inaceptable en esta materia, por una razón. Porque los consumidores en muchos aspectos o no tenemos suficientes opciones para ver y escuchar, que eso ya es un problema, y en el segundo, el tema del acceso que tienes, de los derechos que tienes, de los derechos que ganas con esta hipotética, digamos, empoderamiento del ciudadano, y particularmente el tema de las llamadas telefónicas, que ese es un tema muy sensible. Todos sabemos que se te cuelga 5 veces y te lo cobran completo. Ese tipo de cuestiones que son muy prácticas creo que van a generar algo de credibilidad. El tema de la competencia en las cadenas de televisión obviamente va a traer nuevos jugadores. Pero al final del día lo que se busca, y yo creo que en esto coinciden el PAN, el PRI y el PRD, porque al final del día los 3 partidos creo que quieren lo mejor para México, eso es lo que yo pienso y por eso dediqué 5 años de mi vida a organizar elecciones, es que todo eso se sintetice de alguna manera en mayores inversiones. Insisto, mientras sigamos solamente en el proceso de planeación y las reglas no sean suficientemente claras, todo el entramado de reforma constitucional se queda en eso, en una reforma constitucional casi te diría tipo totémica, donde lo que ya queremos ver, bueno, sí, pero esto cómo se come y cuáles son los detalles. Creo que en los próximos días podemos llegar a ese punto. Hay que aclararle nada más a la gente que nos escucha a través de este canal, que es un medio público, que falta todavía después el proceso en la Cámara de Diputados y seguramente la discusión continuará. En el tema de los medios públicos y de esta nueva cadena a la que hacía referencia Gerardo, pero también al fortalecimiento de espacios como el que tú defiendes todos los días, que es el Canal 11, el tema del IMER, los que tenemos colaboraciones en el IMER, etcétera, pues obviamente medios públicos más fortalecidos son indispensables. Y eso pasa también, y hay que decirlo, por la discusión que yo vea a finales de este año en algo que es fundamental, que es cuántos recursos públicos van a ir a dar a estos espacios para modernizarlos, para hacerlos más atractivos, para tener un modelo. Sé que todos tenemos esta ilusión, no sé si sea guajira,
pero sí es una ilusión de que queremos ver medios públicos a la inglesa, a la española, donde verdaderamente la gente se clave en ellos. Tengo la impresión de que por lo menos existe esta intención y tengo también la confianza que sobre todo desde las voces de la izquierda y desde algunos espacios que históricamente han defendido la apertura de estos espacios públicos, podremos encontrar mejores condiciones. Para terminar, creo que esto es mucho mejor que no modificar nada. Efectivamente, como dice Roberto, quizá vistos en el espejo de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, no solo en este tema, nos pasa en muchos otros temas. ¿Para qué nos metemos a la energética y todo lo que se discutió hace 20 años o 15 años en Sudamérica y en otros países? Quizá llegamos tarde, pero sería aún peor ni siquiera entrarle al tema. Y así que mantendría un optimismo moderado, pero yo quisiera ver ya al final cómo queda la ley y sobre todo que el año próximo ya con reglas claras viéramos, bueno, y esto significó estos paquetes de inversión, porque esa es la parte que queda todavía pendiente. ¿Qué significó, no? Exacto. Jorge, cerramos. Bueno, tú sabes que tenemos una agenda pendiente tuyo en el tema de medios públicos. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en el 22? 4 años me tocó echarlo a andar, diseñarlo y lanzarlo. En 1967, Lyndon B. Johnson crea la ley Johnson de medios públicos en los Estados Unidos. Sí. Medios independientes con presupuesto público, y se crea la Corporation for Public Broadcasting. Surge en el 36-38 la Carta Real, que le da origen a la BBC como un órgano autónomo equivalente a constitucional. En el 2009, la ley del audiovisual en España crea la nueva regulación de la radio y la televisión española, que le da su proceso de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento español. En el caso de los medios públicos en México, se llega ahora en en la iniciativa que está en el Senado, a que sea un órgano descentralizado, no sectorizado. Está bien, me hubiera gustado una regulación un poco más robusta. Tendríamos que trabajar un poco más en ese aspecto, pero está razonablemente bien. La otra es el tema de los contenidos. Consejo Superior Audiovisual en Francia regula contenidos, un órgano autónomo. La Ofcom tiene su unidad de regulación de contenidos. FCC tiene su unidad de regulación de contenidos. Y en España, el nuevo Consejo de los Mercados de la Competencia tiene su unidad de regulación de contenidos derivados de la Ley del Audiovisual Español. En México, no, se le deja al IFT la posibilidad de revisar, analizar, y las recomendaciones y la ejecución de las recomendaciones las hace la Secretaría de Gobernación. Eso no lo debemos, ¿No está bien? Eso no va. No está bien. Digo, va, pero me refiero, es un asunto a discutir seriamente. Sí, porque técnicamente es lo mismo, ¿no? Sí. Y por último, el tema de políticas de acceso universal. En la nueva ley, a ver, toda ley que se precie de correcta tiene un tema de arquitectura jurídica. La ley habla del servicio público. Lo sabemos nosotros, no hay servicio público que no sea definido. En la Constitución no viene, en la ley secundaria no viene. Si no tenemos un régimen, como en todas las regulaciones internacionales, no conozco una sola que no tenga definición de servicio público. Servicio público, un orden jurídico dedicado a características TAS, no marginación de contenidos, multiplataformas, etcétera. No lo tenemos en la ley. Esto le da unicidad, ¿no? Son temas donde me sabe mal, porque entonces el sentido es regular la competencia de empresas y no buscar la cobertura universal de servicios para los ciudadanos. Es un poco donde me quedo. A ver, déjame lanzarte, Javier, una última pregunta, que cae más en este terreno de la política, estrictamente. La forma en que yo vi el documento, entiendo que estamos en el proceso en donde a lo mejor lo que estamos platicando mañana puede cambiar, ¿no? Queda muy claro por las discusiones. En el pleno pueden pasar. Sí, claro. Yo digo, quisiera plantearlo de manera deportiva, o el último minuto tiene 60 segundos, o esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? A ver, pero déjame más plantearte, si no te importa, una breve reflexión. La impresión que yo tengo es que el tema de gobernación y los contenidos, como dice Jorge, cambia poco o nada. O sea, es una embarradita ahí por ahí, a ver el IFT, pero al fin y al cabo quien sanciona y todo esto es gobernación. Y gobernación es el mismo lugar en donde está la seguridad, en donde está la policía, en donde están estos temas tan controvertidos que le hacen a cualquier ministerio del interior o gobernación, en el caso mexicano, lo hacen, nos pone en duda a la sociedad eso. Mira, o me pone en duda, ¿por qué voy a hablar por la sociedad? Me pone en duda, perdón. Mira,
Yo reitero mi postura del programa anterior, que nos reunimos hace ya algunos meses. Yo en lo particular, que tuve la oportunidad de trabajar desde el Instituto Federal Electoral con muchas dependencias del Estado mexicano, me refiero... Ventanillas por doquier. No, bueno, por todos lados, pero además en temas muy delicados. Tú sabes que las elecciones se tienen que dar de la mano de la Policía Federal Preventiva, del Ejército, de la Marina, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de todos aquellos que tienen la fuerza pública. Yo señalé en su momento, Javier, que yo no veía pecaminoso que eventualmente, por la naturaleza de cada una de las áreas, el caso de salud con el tema de COFEPRIS, el tema de algunos asuntos relacionados con los niños, con el tema de la Secretaría de Educación Pública, yo nunca he pensado que se mancilla la gestión de un órgano público autónomo por su vinculación o por digamos, compartir una serie de atribuciones. Yo creo que esa visión, que entiendo, aunque no la comparto, en muchas ocasiones viene precedida de esta desconfianza atávica, que en el caso mexicano tiene muy buenas razones para existir, no demerito esta explicación sociológica o política. Sin embargo, creo que este compartimento de alguna suerte, de algunas atribuciones entre IFT y el tema de gobernación, el tema de las sanciones y todo esto, será uno de los temas que va a generar un debate seguramente hacia el interior del Pleno. Es curioso, pero no sé si se han percatado, que la sombrilla sobre la que todo se ha discutido es una sombrilla que tiene dos colores, servicios o sector. Y captó esa discusión virtualmente toda la discusión de la secundaria de los últimos 15 días, y la verdad está en que estamos conociendo el dictamen a unas pocas horas de que se vote, y hay aspectos muy específicos como este que estamos mencionando, que yo todavía te diría tendrán un debate profundo. A mí en lo particular, insisto, no me parece pecaminoso que estas cosas se mezclen por una razón. El Estado mexicano del siglo XXI, con los controles, contrapesos, oposición actuante, todo lo que estamos viviendo es muy distinto al Estado mexicano, quizá que muchos tenemos en la cabeza de los 60s y los 70s. Entonces, ahí tengo, digamos, doy el beneficio de la duda, aceptando que será un debate seguramente intenso, ¿no? ¿Tú no estás de acuerdo, verdad? En lo general no. En ese que IFT, ese. Bueno, lo habías dicho. ¿Y tú qué piensas, Gerardo? Nomás para cerrar. Yo creo que el tema de los contenidos es muy peligroso. Honestamente, creo que mientras menos regulación de contenidos, mejor. Yo no quiero que alguien me venga a decir que sí, que no. ¿Qué puedo decir, qué no puedo decir? O qué debo ver o qué no debo ver. Yo mientras menos se toca el tema de los contenidos, mejor. Y de preferencia, a ver, pregunto, porque parece como una pregunta sesgada y créanme que no sería nunca mi intención, que IFT se encargue. Mira, hay cosas que el IFETEL no puede hacer. Los contenidos se dividen en tres. Propaganda, que le corresponde al INE, publicidad, que está dividida en distintas autoridades, dependiendo de y programación, que el día de hoy está dividida entre Gobernación y el IFETEL, dependiendo si es programación infantil, le toca al IFETEL, si no es programación infantil, el IFETEL y a la SEP, y si no es programación infantil, le toca a Gobernación. En publicidad me parece clarísimo que el IFETEL no puede tener todas las atribuciones. El IFETEL no es experto en materia de salud, no sabe qué es o no un producto milagro de los que la COFEPRIS regula. También el órgano del Estado que regula la publicidad engañosa debe de regular toda la publicidad engañosa, independientemente del soporte material. Es decir, si es radio, si es televisión, si es periódico, si son espectaculares o lo que sea, pues es la COFEPRIS quien regula la publicidad engañosa. Lo mismo Profeco, la Secretaría de Educación Pública en algunos temas muy puntuales. Entonces, creo que pretender que el IFETEL es el responsable de todo es un exceso. ¿Cómo quedó? Creo que fue una decisión salomónica, porque lo que hicieron fue aquello que expresamente la Constitución atribuía al IFETEL, en la ley se lo ponen al IFETEL. Lo que la Constitución no le atribuyó de manera expresa, se queda en donde estaba. Así de la reforma, en la reforma original. ¿En la reforma original o en el nuevo? Bueno. En la reforma del año pasado, en la reforma constitucional. Y está en esta misma. Sí. Bueno, hay una réplica, ¿no? Se repite la. Sí. Hay esta tendencia en los temas donde hay disputa, mejor regresar al texto constitucional, a efecto de dejar explícita cuáles son las facultades. A ver, híjole, ya se nos sacó el tiempo, pero a ver, una rapidísima.
En tu opinión, lo que han podido ver los tres, que entiendo que es un documento amplio, ¿no? ¿Mantiene el espíritu de la reforma original las leyes secundarias, sí o no? No creo que lo recupere. ¿No crees El que servicio público, el concepto de acceso universal y de beneficio a todos los ciudadanos, no. No. Hay indudablemente una obsesión por ser campeones de la competencia que no necesariamente te da cobertura. Yo creo que en términos generales el objetivo originario de la reforma fue generar competencia y yo creo que eso se mantiene. Se mantiene el espíritu. ¿Y tú qué piensas, Gerardo? Yo creo que sí se mantiene el espíritu. El tema de la cobertura es un tema muy complicado. Sí. Como viene en la reforma constitucional, no sé de dónde vamos a sacar dinero para pagar eso. Pero bueno, así quedó. Vamos a ver si lo pueden ejecutar. Sí. Y cerraré yo diciendo algo que dijo Javier y que de alguna otra manera, Jorge, también planteaste, que es el tema de los medios públicos. Nos vemos en septiembre, ¿no? Cuando salga el presupuesto y ahí veremos si efectivamente viene esa parte, ¿no? Acuérdate que el verdadero amor se demuestra en el presupuesto. Sí, bueno. Jorge, como siempre, muchas gracias. Javier. Muchas gracias. Javier, muchas gracias. Al contrario, gracias, tocayo. Gerardo. Muchas gracias. Gracias, en verdad, a los tres. Gracias a usted que estuvo ahí del otro lado de la pantalla. Le recuerdo que este programa se está transmitiendo hoy que lo grabamos miércoles. Dependerá mucho de cómo se lleve a efecto la reunión de el primer encuentro que era a las 6 de la tarde del miércoles de la Comisión de Radio y Televisión, Comunicaciones, Transportes, en fin, que estarán discutiendo el tema. Y recuerde que repetimos este programa el domingo en la noche y el lunes por la noche. Y estaremos la próxima semana a través del canal del Congreso el próximo miércoles. Gracias en nombre de todos, pásela bien, muy buenas noches, gracias de nuevo, hasta la próxima. Muchas Adiós. gracias.